Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Les saludamos con gran gusto en su programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar también a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario o bien una sugerencia lo puede hacer a través de Twitter, en donde nos va a encontrar como @laurna_IEC. Mientras que en Facebook nos va a encontrar como laurna.programa radiofónico del IEC. En esta ocasión, la consejera Gabriela María de León Farías nos va a presentar una interesante charla. Vamos con usted, consejera. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Mi nombre es Gaby de León. Soy la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Les doy la más cordial de las bienvenidas a La Urna. Este es un programa de radio en donde vamos a platicar sobre temas relacionados con la democracia en nuestra entidad y en nuestro país. El día de hoy yo quisiera proponerles que tocáramos un tema que ha estado sobre la mesa durante los últimos años en el sistema electoral mexicano. Y es precisamente el tema de la violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se manifiesta? Y sobre todo, ¿cómo podemos prevenirlo o cómo podemos también denunciarlo? Para tratar este tema, le doy la más cordial de las bienvenidas a la doctora María del Carmen Alanís Figueroa. Ella es mexicana, feminista, doctora en Derecho y ex magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se desempeñó como secretaria ejecutiva y directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral y actualmente es socia de 12624 Consultoras. Y habrá que decirlo también, Mari Carmen ha sido una gran aliada para todas las mujeres en México para impulsar el tema de la participación política de las mujeres en los últimos procesos electorales. Bienvenida, Mari Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta. Al contrario, es un orgullo, un placer y un honor estar en Coahuila y en La Urna, este programa de radio que nos acerca a todas y todos los ciudadanos. Gracias. Bueno, habrá que decirlo, en las últimas fechas se ha puesto sobre la mesa el tema de la violencia política por razón de género y es un tema que nos interesa tratar muchísimo porque este programa se escucha en todo el estado, entonces seguramente nos están escuchando algunas posibles candidatas a regidoras o alcaldesas o algunas mujeres que ya están ejerciendo el encargo y es necesario que lo visibilicemos y que sepamos bien de qué se trata. ¿Qué es la violencia política por razón de género? Bueno, en realidad es un tema que hoy está mucho más visible, pero es un fenómeno y un problema que ha estado presente pues desde que las mujeres han decidido y han tenido la oportunidad de participar en los espacios de toma de decisión. Cuando en culturas y sociedades patriarcales, que desafortunadamente siguen existiendo, pues se pretende que las mujeres sigamos en el espacio privado y no participando en estas tomas de decisiones públicas. Y lo que hay que hacer desde la sociedad, desde las autoridades, es diseñar mecanismos para que hombres y mujeres tengamos estas oportunidades y podamos ejercer nuestros derechos plenamente. Desafortunadamente, nos hemos encontrado con que no hay mecanismos de acceso a la justicia inmediatos, no hay mecanismos de protección y no hay mecanismos de restitución de los derechos violados. Y podemos dar muchísimos ejemplos, presidenta, de la violencia política en razón de género. Gracias. A ver, cuando hablamos nosotros de violencia política nos imaginamos precisamente algo muy violento.
es decir, manifestaciones físicas o agresiones físicas, pero no toda la violencia política se manifiesta físicamente. ¿Cuáles son las formas en las que se ha manifestado la violencia política por razón de género, sobre todo para que las candidatas o las mujeres regidoras que están actualmente ejerciendo los cargos puedan identificar que son víctimas o no lo son de una situación de violencia? Claro. Puede ser muy sutil y tenemos que estar alertas. Por ejemplo, nos hemos encontrado casos en que integrantes de ayuntamientos, mujeres, no les dan oficinas o no les dan sus dietas o no las convocan a las sesiones de cabildo. ¿Por qué? Por ser mujeres. Y entonces lo que hay que hacer es activar los mecanismos de responsabilidad administrativos, judiciales, hasta penales de ser necesario, porque no por el solo hecho de ser mujer no tienes derecho o acceso a esas condiciones para el desempeño de tu trabajo. Claro que sí. En los congresos no les dan la posibilidad de subir a tribuna. No les permiten ingresar, no les permiten ingresar a las juntas, a las comisiones, o las decisiones se toman sin convocarlas. Y, por ejemplo, algo muy sutil es que las decisiones, por ejemplo, de diputados, y subrayo os masculinos, se toman de madrugada y en las cantinas. Eso para mí no es violencia política, sino es una cultura que excluye y discrimina a las mujeres y no toma en cuenta medidas de conciliación entre la vida privada y la vida pública, pero no está habiendo una agresión sino una exclusión a las mujeres. También puede ser muy sutil, no todo es violencia política. Así ¿no? es. Por ejemplo, la invisibilización, es decir, claro, no te tomo en cuenta. Así es. No te agredo, pero simplemente ni existes para mí, o sea, no te tomo en consideración. Exactamente. Ahora, Presidenta, desafortunadamente también hay casos de violencia física. Sí, claro. Se ha llegado hasta la muerte. Tenemos situaciones de amenazas en redes sociales, por ejemplo, mensajes, y es muy importante identificar cuando los mensajes de agresión o en contra de las mujeres son por el hecho de ser mujer, ¿no? Tenemos ejemplos de asuntos que han llegado a los tribunales electorales en donde se dice las mujeres a su casa, donde no queremos mujeres, donde esta mujer está ahí solamente porque es tal cosa, ¿no? Se les cosifica a partir de sus cuerpos, de su forma de vestir. Entonces, es una lucha y batalla permanente. A mí me han dicho, bueno, pero eso también se lo pueden hacer a los hombres. Sí, claro, puede haber violencia también genérica contra hombres y mujeres, pero aquí es el permanente o una sola vez afectación y poner obstáculos a las mujeres para llegar y desempeñar sus cargos en estos espacios de toma de decisiones. Y lo que es muy importante, como lo decía al principio, es que haya instancias en donde las mujeres puedan acudir. Por ejemplo, una mujer que es amenazada de muerte en una campaña, va ante la autoridad penal o ante la autoridad administrativa. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es, bueno, empezar a abrir la carpeta de investigación o el expediente correspondiente, la queja, en fin, pero proteger a la mujer. Claro. ¿Y qué se hace? A esa mujer se le saca de su municipio, de su distrito. ¿Y quién gana? Pues quien lo ofendió, ¿no? Puede ser que es el contrincante. También hay violencia política en las familias, que los hijos, esposos no dejen, no permitan, no quieren que la mujer participe en estos espacios. Pero sí tenemos un abanico inmenso, claro, de situaciones que debemos de atender. Pero sí hay mujeres que han sido asesinadas, hay mujeres que han sido violentadas físicamente, violentadas sexualmente, acoso laboral, y que se les lleva a espacios en donde no pueden desempeñar sus cargos en igualdad de condiciones y en libertad. Y eso es al final lo que se pretende, ¿no? Es decir, que tengamos las mismas condiciones que tienen los varones en el momento de ejercer sus encargos. Ahora, no solo es en contra de candidatas, sino que también se ha dado las agresiones dirigidas a incluso a autoridades electorales. Así es, ha habido casos en donde en espacios colegiados se han dado agresiones a
a consejeras, a magistradas, a juzgadoras, en otro ámbito de la justicia, no solo el electoral. Y entonces, pues también se lleva a las mujeres a estar en una situación de permanente amenaza, acoso. Ha habido ya sentencias en donde se le ha dado la razón a las mujeres que han acudido a la instancia administrativa y a la instancia jurisdiccional, y en donde lo que tenemos que ver también cuáles son las sanciones y debe haber sanciones ejemplares que eviten que continúen esos hechos o que se repitan. Entonces, lo óptimo es que todos participemos como iguales, tenemos los mismos derechos, no es que nos los estén concediendo o haciendo el favor de reconocer nuestros derechos. Las mujeres somos más del 50% de la población en los municipios, en los estados, en los países, en el mundo. Y sin embargo, nuestra representación política no está en esa misma proporción. Así es, vamos avanzando mucho. México optó por acciones afirmativas y por la paridad, pero no es solamente un número la meta a alcanzar, sino es el desempeño cualitativamente hablando en igualdad de condiciones. Ahora ya hay congresos locales que tienen hasta el 70% de mujeres. A nivel municipal estamos alrededor del 27% de presidencias municipales, pero lo importante es que trabajemos mujeres y hombres en esta igualdad. Veámonos reflejados en nuestras familias, en la educación de niños y niñas en las escuelas. Hoy es mucho más igualitaria y equitativa que hace muchos años. Entonces también en ese espacio formal, en el informal educativo, en la familia, si nosotros educamos a nuestras niñas diciéndoles recoge el plato de tu hermano que ya terminó de comer, estamos, en vez de que los dos hagan lo mismo, estamos reforzando estas desigualdades desde el espacio familiar. Física y biológicamente somos distintas y distintos, y qué bueno que existan esas diferencias, pero en el ejercicio pleno de los derechos somos exactamente iguales. Claro. Vamos a una pausa, si nos lo permiten. Les recordamos que estamos aquí en La Urna, el espacio de radio del Instituto Electoral de Coahuila, y el día de hoy estamos platicando con la doctora María del Carmen Alanís Figueroa sobre el tema de violencia política por razón de género. Regresamos. La Urna. Gracias, regresamos a La Urna. Este es el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila y estamos con la doctora María del Carmen Alanís Figueroa, precisamente tratando el tema de violencia política por razón de género. Y bueno, quisiera tratar un tema en este sentido relacionado a los partidos políticos, porque el día de hoy nos escuchan muchas posibles candidatas o quienes ya fueron candidatas o quienes están ejerciendo un cargo ya en algún lugar del estado de Coahuila. ¿Cómo han contribuido, por así decirlo, los partidos políticos a acrecentar este problema de la violencia política por razón de género? Presidenta, me da mucha pena decirlo, pero es el espacio en el que más ejemplos podemos encontrar de violencia política en razón de género. Las instituciones electorales, los congresos han luchado permanentemente para que los partidos tengan reglas internas obligatoriamente en que consideren la participación igualitaria de mujeres y hombres. Hay estatutos de partidos políticos que obligan a la paridad en sus órganos directivos. Hemos trabajado consultorías en la elaboración de los protocolos de los partidos políticos para que en sus propias instancias internas de justicia partidaria atiendan los casos de violencia contra las mujeres en razón de género. Son casos de discriminación absoluta. Y día a día los partidos encuentran la forma de hacer fraude a la ley. Pero qué impresionante que en eso sí se pudieron poner de acuerdo de manera histórica, ¿no? Claro. Es decir, en otros temas políticos no, pero sí se pudieron poner de acuerdo en cómo darle la vuelta a los temas de paridad o de acciones afirmativas. Platícanos. ¿Cuáles fueron esas? Hay casos espantosos, trampas? los más recientes, que de verdad yo he estado en terrenos internacionales, académicos y de género, pero hay que llevarlos y visibilizarlos. Por ejemplo, se aprobó el Instituto Nacional Electoral y varios institutos electorales locales aprobaron acciones afirmativas o medidas compensatorias
para registrar y para aumentar la representación de personas indígenas, de personas trans y la paridad de género a nivel municipal, vertical, horizontal, o sea, presidencias municipales y todos los cargos, 50%, 50%, que no se les registre a las mujeres solamente en distritos o municipios perdedores en la historia del partido político. Bueno, un ejemplo que me da vergüenza es que registraron como mujeres trans a hombres que no eran trans. Y entonces esto lo hicieron para cubrir la cuota de género, para alcanzar, o la paridad, el registro paritario, el 50%, y también como supuesta intención de incluir a personas de la comunidad trans o LGTBI+. Tuvimos casos en Chiapas en donde registraron a personas indígenas que se autoascriben indígenas, pero la propia comunidad desconoce. Un secretario particular, exsecretario particular de un gobernador en Chiapas, por ejemplo, y entonces muy complejo porque están haciendo un fraude a la ley y es una ficción, ¿no? Y además llevan a la autoridad a tomar decisiones, que esto llegó a la autoridad administrativa local, al tribunal local y luego hasta al tribunal federal, acciones en donde una autoadscripción, por ejemplo, indígena, que es un derecho humano y personalísimo de la persona, tú autodefinirte o autodescribirte como trans o como indígena, a que se sometiera, se habla de una autoadscripción calificada, a prueba, ¿sí? Que la comunidad dijera sí, si es indígena o si es trans, cuando entonces te llevan a privilegiar por encima del derecho personalísimo de la persona a autodefinirse a un derecho colectivo por las trampas de los partidos políticos. Entonces, eso, o sea, llegan a ese extremo de violar la ley y violar los derechos humanos de las personas para registrar como candidatos a hombres que son cercanos a un proyecto político. Eso es clarísimo, un caso de violencia política. Luego, el tema de los recursos financieros, por ejemplo, es otro. O sea, hay estudios muy formales en todos los institutos donde analizan si los partidos cumplen con el destino de un porcentaje de su financiamiento, que por cierto a nivel local han avanzado mucho más en este tema de los recursos que destinan los partidos. Presentaban comprobaciones de gastos de mandiles, cursos de Heilish, la nómina de las secretarias o el desayuno del día de las madres como ejercicio del presupuesto para el empoderamiento de las mujeres. Eso no se puede permitir, es absurdo. Y también en el ámbito económico, seguramente alguna de las candidatas que nos está escuchando, el no darles dinero para sus campañas. Hay una diferencia probada de acceso a tiempos de los que tienen los partidos políticos para radio y televisión y del financiamiento que no llega en igualdad de condiciones a mujeres y hombres. Entonces también tenemos una brecha de financiamiento y acceso a medios por el hecho de ser mujer muy importante. Lo bueno es que ustedes, las autoridades administrativas, pues también van adelantados, ¿no? Y van exigiendo a los partidos pues que comprueben y se verifica que efectivamente esos gastos se van ejerciendo. Pero aquí, Presidenta, algo bien importante es que estemos preparadas. A mí me ha tocado dar talleres prácticamente en todo el país, en donde, por ejemplo, las candidatas o ya las servidoras públicas, las funcionarias en ayuntamientos, a veces desconocen que son sus derechos y mucho menos las vías para denunciar lo que está sucediendo. Entonces yo les he dado tips de regidoras, síndicas, ustedes deben tener copia de las actas, copias de las convocatorias, copia del orden del día, demostrar lo que está sucediendo. De la aprobación de presupuestos, de la aprobación de los públicas. presupuestos, cuentas públicas, Así etcétera. es. Pero me han tocado casos en que, no, pues es que de repente yo voy entrando al edificio, a la presidencia municipal y está reunido el cabildo y ni me convocaron, ¿no? Entonces, pues saca una fotografía y documenta que están reunidos y pídele a otros integrantes del cabildo que te den copia de
de la convocatoria, en fin, hay vías y hay que hacerlo. Y a nivel partidista, porque bueno, son los partidos políticos quienes en primer lugar tienen contacto con las candidatas y muchas de ellas tienen miedo a denunciar los actos de violencia política por razón de género. ¿Qué pueden hacer las mujeres a nivel partidista cuando no las postulan o no les dan dinero para sus campañas o las mandan a distritos evidentemente perdedores? ¿Cuáles son las vías que ellas pudieran tener acceso? Todos los partidos están obligados por la Constitución General y las locales y las leyes locales, pero si son partidos nacionales, por las leyes federales, a incluir en sus estatutos y en sus documentos básicos una instancia de justicia intrapartidaria, ¿sí? Que tenga, que asegure el acceso de todos los militantes, simpatizantes del partido político a acceder a una comisión de justicia, a denunciar lo que está sucediendo. Hay protocolos que han de estar guardados en los cajones, quedaron bien bonitos y muy bien hechos, pero no se aplican. Bueno, que conozcan los protocolos, que vayan a sus instancias partidistas, pero puede ser que no resuelven o que no les reciben el documento, ¿no? Entonces van al tribunal local electoral y le dejan copia al partido, ¿no? Pero se van ante el tribunal y dicen, a ver, con fecha tal, intenté presentar y no me dejaron, o presenté y no me han resuelto y el registro es mañana, ¿no? Entonces, siempre manifestando cuál es su derecho violado, el hecho y la urgencia. Que no crean mujeres que tienen que ser doctoras en Derecho y contratar a los despachos carísimos, porque esa es otra, ¿eh? Ahora se pusieron de moda los despachos para defender a las mujeres y les están cobrando muchísimo dinero. No, ustedes tienen que decir los hechos. Con un escrito simple. Con un escrito simple, decir los hechos. De acuerdo, lugar, hora, la norma, ¿no? La convocatoria dice que son tales plazos, tales fechas, etcétera, y me están violando mi derecho por eso. Vámonos. La autoridad es la que tiene la obligación de decir el derecho, ¿sí? Y ustedes de decir, las ciudadanas y ciudadanos tenemos la obligación de decir los hechos. Entonces, directo y sin que pase tanto tiempo. Pero sí es muy importante, Presidenta, lo que ya mencionamos, las pruebas. Junten toda la documentación, las evidencias para sustentar el caso que lleven ante las autoridades del partido o las administrativas o jurisdiccionales. Y en casos de violencia política, ante cualquier autoridad, ¿eh? Puede ser la del partido, el Instituto Electoral, los tribunales, un ministerio público. Incluso pueden ser videos muy simples, ¿no? El año pasado tuvimos el caso de una mujer que no le permitían registrarse porque ellos decían que en ese municipio tenía que ir hombre, y ella lo grabó con su celular y esa ya fue la prueba que aportó precisamente para acreditar sus hechos. Así es. Entonces, lo que tengamos al alcance, pero hagámoslo y no califiquemos nosotros si nos va a servir o no la prueba. Eso le toca a la autoridad, demos todo lo que tengamos. Y bueno, este es un tema de hombres y mujeres. Claro. Esperemos que cada día sea más sencillo, sea normal que las mujeres y los hombres participemos en igualdad. Ahora, yo quisiera resaltar la importancia de por qué es necesario en una democracia tener la participación de hombres y mujeres por igual. Bueno, en primer lugar, partiendo del principio de igualdad, ¿no? Hablando de derechos, somos exactamente iguales y tenemos que ejercerlos sin restricciones, hombres y mujeres. El otro aspecto es el cuantitativo. O sea, las mujeres y los hombres pesamos lo mismo, porcentualmente hablando, en el mundo. No es lo mismo tomar una decisión con la visión de un solo género que de los dos o más. Entonces, es una complementariedad en todas las decisiones que rigen la vida en sociedad. Y por otro lado, también la visión de las mujeres y la visión de los hombres, pues representa realidades distintas que van a complementar el diseño de políticas públicas, una conformación presupuestal que pueda resolver las necesidades que tienes en tu comunidad. Y por eso también es muy importante que en los congresos las mujeres no solamente estén en las comisiones, presidiendo comisiones,
que los hombres consideran que son las que les tocan a las mujeres, ¿no? Sí. O la de mujer, ajá, evidentemente, la del deporte, la de familia. Hay casos, yo recuerdo un caso en donde designaron a una presidenta de la Comisión de Estilo Parlamentario porque creían que era diseño de modas, ¿no? Era cómo se redactan las leyes. Entonces también esa parte es muy importante, en donde debe de plasmarse la opinión y la visión de las mujeres al igual que los hombres. Como es importante que estén representados los pueblos y comunidades indígenas, las comunidades, todos los grupos que conforman esta sociedad, en mínimo la proporción en que están representados en el marco geográfico en el que nos encontramos, deberían de estar representados en los espacios de toma de decisión. Y es en los congresos, en los gobiernos, todo órgano colegiado público debería de tener la misma proporción de hombres y mujeres para que sea representativo. Pues desgraciadamente se nos está terminando el tiempo aquí en este programa de La Urna. ¿Algún mensaje que le quieras dar a las mujeres de Coahuila, a las candidatas, a las regidoras, a las alcaldesas? Estamos listas, más que preparadas, es nuestro momento, entonces demos la batalla, hay que seguir luchando juntas. El tema de la sororidad, del apoyo entre nosotras es muy importante y demostremos que lo vamos a hacer y que lo podemos hacer y muy bien. Y hay que prepararnos para hacerlo también. No es nada más lograr la postulación y los votos, sino todos los días debemos de prepararnos para este momento en el que vamos a estar tomando las decisiones en el espacio público. No tengan miedo, también se ha querido aumentar el tema o los casos de violencia política para inhibir la participación, no, hay que hacerlo y hay que seguir apoyándonos e invitando a más mujeres a que se sumen a estos espacios. ¿Y a los partidos políticos? A que cambien y dejen de violar la ley, son impresentables. Muchísimas gracias a la doctora María del Carmen Alanís Figueroa. El día de hoy estuvimos tratando el tema de la violencia política por razón de género. Si hay alguna duda o algún comentario al respecto, pues comuníquese con nosotros a nuestras redes sociales y les esperamos la semana que entra en otro programa de La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. Hasta pronto. Y esto ha sido todo el día de hoy aquí en su programa La Urna. Nos escuchamos el próximo lunes a esta misma hora y en esta misma radiodifusora. Pásenla muy bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.